Bueno, clase 19. eh, Así que bueno, vamos a ver la agenda de hoy. Que la agenda es monotemática, solamente un tema. El tema es árboles. Eh, Vamos a hacer una definición de árboles. Vamos a ver la terminología. Y luego nos vamos a centrar en unos tipos de árboles que son los árboles binarios. Y ahí harán algunas implementaciones, ¿sí? En el canal de Slack ya está puesto el material de trabajo que vamos a utilizar, así que pueden ir armándose un proyecto con eso incluso. Pero bueno, ahora vamos a prestar atención a las definiciones y terminología de árboles, porque bueno, árboles es la primera estructura no lineal que vamos a ver ahora. La otra estructura no lineal que vamos a ver es grafo. Estructuras lineales son todas las que vimos hasta ahora. Un vector es una estructura de datos lineal, una lista es una estructura de datos lineal, todos los derivados de lista que tienen implementaciones basadas en vector y en lista, como un conjunto, eh, un bag, una pila, una cola, son estructuras lineales. Existe un concepto de siguiente, y ahora estamos viendo una estructura no lineal, donde no va a existir el concepto de siguiente, ¿sí? Y en particular, la estructura árbol tiene la particularidad que, de vuelta, va a ser una colección dinámica donde yo puedo guardar ítems, pero no es lineal. Va a existir el concepto de... Es decir, es una estructura que tiene una naturaleza jerárquica. Ahora la vamos a ver. Todo esto que tenemos acá son árboles, son tipos de árboles, ¿no? Vemos que, bueno, las pelotitas que vamos a llamar vértices o nodos, los puntos negros, están conectados. eh, Están conectados y vemos que no están conectados de forma lineal. Acá no vemos una lista, no vemos una pila, una cola, nada de eso. Estamos viendo una estructura más bien jerárquica. Es decir, los árboles me permiten establecer relaciones jerárquicas entre los ítems. ¿Sí? Una relación de jerarquía. Vamos a ver que la terminología es bastante amable, ¿sí? Porque se representa bastante, está muy, como se diría, inspirada en los árboles, incluso en los árboles genealógicos. Así que bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces empezamos a definir un árbol. Bueno, un árbol podemos entenderlo como es una abstracción matemática eh, que me permite establecer relaciones jerárquicas entre los ítems. Es una colección dinámica. Y tiene un uso muy extendido en informática, en programación. Se usan ampliamente estas estructuras jerárquicas. Se usan tanto para, no sé, las bases de datos. eh, Incluso, bueno, ustedes están haciendo el trabajo práctico de Git. Están aprendiendo un poco acerca de Git. Hay una parte que no estamos, que no es el objetivo del TP, que tiene que ver con cuando vos haces un merge entre una versión y otra, una versión tiene todos los archivos. Nosotros no estamos agregando todos los archivos. En el modelo de datos de Git se agregan todos los archivos y se utiliza la estructura árbol para modelar los directorios donde se encuentran los archivos. Y dentro de como ítems en Git, lo que se tienen es el contenido de los archivos. Ese contenido de los archivos se llama blob en Git. Eso para hablar del TP es como un ejemplo eh, bastante complicado el que estoy dando, pero tiene que ver mucho con el trabajo práctico que están realizando ustedes, ¿sí? Ahora vamos a poner ejemplos más o menos, ¿sí? Pero en programación básicamente se utiliza para dos cosas, que son las que están marcadas acá. Para describir las propiedades dinámicas de un algoritmo, esto ya lo hicimos, lo vamos a volver a ver ahora, y también, bueno, para hacer implementaciones de árboles explícitas, ¿sí? Que es lo segundo que vamos a ver hoy. Pero bueno, avancemos un poquito.
Para analizar algoritmos utilizamos árboles, esta estructura, ¿sí? Acá, por ejemplo, cuando quisimos ver cuántas llamadas hacían para calcular, cuando hicimos la implementación de Fibonacci de forma recursiva y quisimos analizar cuántas llamadas hacían, por ejemplo, para calcular el Fibonacci de 8, el Fibonacci de 8 es la suma de los Fibonacci 7 y 6. El Fibonacci de 8 es 21, el Fibonacci de 7 es 13 y el Fibonacci de 6 es 8. Y ahí vemos que en el árbol están como las llamadas a cada stack. Es decir, mejor dicho, el resultado de las llamadas. Para calcular el Fibonacci de 21 se llamó al de 13 y al de 8. O sea, al que me dio 13 y me dio 8, que son los Fibonacci de 7 y 6. Estoy en la rama izquierda, para calcular el Fibonacci de 7, que es 13, se llamó al de 6, que es 8, y fíjense que se vuelve a repetir, ¿no? Porque ya se había llamado para calcular el de 21. Entonces ahí analizamos las llamadas recursivas que se iban repitiendo, ¿no? Fíjense que se repite muchas veces el Fibonacci de 8, muchísimas veces más el de 5, muchísimas veces más el de 3. Y así analizamos las llamadas recursivas. Es decir, que analizamos como el comportamiento dinámico de Fibonacci. Y mismo a partir de acá dijimos, nunca se debe implementar Fibonacci de forma recursiva de esta forma, porque se están se están repitiendo llamadas que ya se calcularon. Fíjense que ya se calculó el Fibonacci de 8 y se llama dos veces. Ya se calculó una vez el Fibonacci de 5 y se están llamando 1, 2, 3 veces. Ya se calculó una vez el Fibonacci de 3 y se están llamando 1, 2, 3, 4, 5 veces. Es decir, que 5 veces se vuelven a calcular y cada una vuelve a ser llamadas recursivas. Entonces, esta es una razón por la cual esa implementación recursiva no se debe hacer nunca. ¿Sí? Porque cada llamada era un costo de generar el stack de la función. También lo analizamos rápidamente el sábado anterior con el problema de la mochila. ¿Sí? El caso del problema de la mochila, bueno, para una mochila de tamaño 17, con los ítems que tenemos ahí, que es el programa que hicimos, también sucede lo mismo. Es como que cuando se calcula el botín máximo para tamaño 17, yo tengo 5 ítems. Entonces fíjense que el nodo que es de tamaño 17 tiene 5 hijos, porque va a probar con cada uno a ver si obtiene el máximo botín. ¿Sí? Entonces cuando arranca el ítem 0, el ítem 0 que tiene un tamaño de 3, a ver, en realidad el ítem 0 vendría a ser acá ¿no? Porque está haciendo 17, bueno, no sé, uno que el tamaño me termine dando 8, a ver. 17 menos cuánto es 8 menos 9, ¿no? Esto está tomando el ítem E a la izquierda de todo. Y bueno, entonces calcula el problema de la mochila, el máximo botín para un tamaño de 8. Y obtiene ese resultado. Y eso se vuelve a pasar después, vuelve a pasar muchas veces. Entonces, como que bueno, ya un poco estuvimos utilizando esta estructura de datos para analizar el comportamiento de un algoritmo. Es decir, es uno de los usos de los árboles. Ahora nos vamos a meter de lleno en la estructura de datos árbol para poder implementarla, pero antes de meterlos de lleno vamos a la terminología, ¿sí? Arranquemos incorporando la terminología de árboles, ¿sí? Bueno, vamos a decir que hay como una primera clasificación de árboles. A, B, C, D son todos árboles los que están ahí. Pero bien, existen las siguientes clases de árboles. Árboles libres y árboles con raíz. Esa sería como la primera clasificación. Un árbol, se dice que un árbol tiene raíz cuando se ve como el padre de todos, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿cuáles de acá son árboles con raíz? De estos 4 que tenemos acá. ¿Cuáles piensan que son árboles con raíz?
claramente hay una raíz, ¿no? De todo, un padre de todos. ¿Cuáles serían? A, B, C, D, D, B. ¿Cuáles piensan que son árboles con raíces de acá? Podría ser cualquiera. En realidad no, porque fíjate que el D no hay una raíz en el D. O sea, ABC sí se ve una raíz clara, ¿no? Voy a tratar de marcarla acá con el puntero. Esta sería la raíz de A, esta sería la raíz de B, esta sería la raíz de C. ¿Bien? En cambio, en D no existe una raíz. Podría ser este, podría ser este, podría ser este, podría ser cualquiera, ¿sí? Entonces, bueno, D es un ejemplo de un árbol libre, ¿sí? Y A, B y C son ejemplos de árboles con raíz. ¿Bien? Ahora después hay una segunda clasificación. Hay varias clasificaciones que se aplican a los árboles con raíz, ¿sí? Que tienen que ver con la aridad de un árbol. La aridad vendría a ser cuántos hijos puede tener cada nodo como máximo. Entonces, esos árboles se conocen como n-arios, donde n va a ser, si yo reemplazo n por 2, estoy diciendo que ese árbol, cada nodo no puede tener más de 2 hijos. Por ejemplo, ¿cuál sería la aridad del árbol 2, del árbol A que está acá? Ya lo dije, 2, ¿no? Porque es como que todos los nodos tienen como máximo 2 hijos. ¿Lo ven? Y del árbol B que tenemos acá, ¿cuál sería la aridad del árbol B que está acá? 3, perfecto. Y del C, ¿cuál sería la aridad? Bueno, 4, ¿no? Acá vemos uno que tiene 4 hijos. Entonces vemos que la aridad es una forma de clasificar los árboles con raíz. Los árboles que más se utilizan, así como árboles y que más vamos a analizar, son árboles con raíz y en particular los árboles binarios, es decir, aquellos árboles como el de la. Luego sobre árboles enearios, eh, cuando se establecen reglas respecto de orden, que es lo que vamos a ver, no vamos a llegar a verlo hoy, lo vamos a ver el sábado y la semana que viene, se conocen como árboles ordenados. Vamos a ver, por ejemplo, un heap para ver el algoritmo heap sort de ordenamiento. Es un algoritmo de alta performance de ordenamiento que tiene una complejidad temporal linearítmica, es decir, muchísimo mejor que los cuadráticos. Ese lo vamos a ver el sábado. Bueno, árboles binarios de búsqueda, eso algo que vamos a empezar a ver la semana que viene, ¿sí? Pero bueno, ya tenemos como la terminología base para arrancar, para clasificar un árbol. Existe un árbol libre y existe un árbol con raíz. Pero bueno, vamos a definir ahora qué es un árbol y más cuestiones, ¿no? E ir enriqueciendo la terminología. Las pelotitas negras se conocen como vértices, también conocidos como nodos, así como las listas, ¿no? Entonces un árbol es una colección o un conjunto no vacío de vértices. En los vértices van a haber ítems, ¿sí? Adentro. Acá a la hora de dibujarlos, dibujamos la pelotita y a lo sumo le podríamos poner el valor si el ítem es una letra o es un número, ¿no? Eh, entonces vemos acá la definición de un vértice vemos que va a tener la responsabilidad de guardar un ítem. Ese ítem podría tener una clave o directamente podría ser una clave. Y además va a tener la responsabilidad de saber cómo ir a sus descendientes. Bien. Bueno, cuando un nodo no tiene hijos o sus hijos son null o sus hijos, es decir, como el que estoy marcando acá, es decir, un nodo que no tiene hijos se conoce como hoja.
¿sí? Como ver un árbol al revés, ¿no? Donde la raíz está arriba en lugar de estar abajo y la hoja, bueno, y la hoja es un nodo que no tiene hijos, ¿bien? Entonces ya definimos qué es una hoja, definimos también qué es una raíz. A veces las hojas podrían tener un puntero a algo externo, ¿sí? Es decir, que las hojas podrían apuntar, por ejemplo, a un archivo o cualquier otra cuestión. Bueno, si tenemos una hoja que apunta a algo así, a lo que está apuntando se conoce como nodo externo, ¿sí? O si no, la hoja podría apuntar a null, ¿sí? A lo que apunte se lo suele llamar nodo externo, como que no es parte del árbol, ¿bien? Nodo interno se conoce a un nodo que no es hoja y que está en el árbol, y que tampoco es raíz, ¿no? Como el que está acá. Entonces, hasta ahora la terminología bien amigable, por ahora vimos qué es raíz, qué es hoja, qué es nodo externo y qué es nodo interno. ¿Hay alguna duda con eso? Bien, bien que no hay dudas, porque les había comentado que era bastante solidaria, ¿no? La terminología de árbol. Bueno, hay también terminología respecto a la relación entre nodos. Estoy mirando hacia acá, ¿sí? Bien, supongamos que este nodo se llama X o tiene la clave X. Los nodos hermanos son los que tienen el mismo padre, ¿sí? Entonces, acá estamos viendo dos relaciones. La relación de padre. Padre es el antecesor directo. Es decir, que todos los nodos tienen un único padre en un árbol. No existe un nodo que tenga más de un padre. Bien. Y a la vez, a ver, denme un minutito porque vuelo a quemado. Así que denme un minutito. Bueno, entonces, estábamos diciendo que es un padre, que es un hijo. Es muy intuitivo, eso es como el árbol genealógico. Y que es un hermano. Bien. En inglés, siblings. Bien, a su vez, para cuando estemos en árboles binarios, vamos a ver que podemos distinguir dos hijos, un hijo izquierdo y un hijo derecho. ¿Sí? Hasta acá me parece que vamos bien, ¿no? No hay nada, ¿no? También podemos el concepto de descendiente. Descendiente es respecto de, fíjate, acá está el nodo X, todos estos que están acá son descendientes. Bien. Eh, por ahora nada, ¿no? Todo tranqui. ¿Alguna duda hasta acá con estos conceptos? No, yo tengo una consulta Sí. con respecto a los porqués le dice padre a uno, hijos a otros, si como que en la estructura, digamos, si por ejemplo nos ponemos a ver el A, ¿no? Ahí el que dice nodo interno, a la derecha tiene un hijo, pero ese hijo podría también ser el padre del nodo de la izquierda y a su vez el nodo de la izquierda es el padre del hijo Claro, del que está a su más o izquierda. sea, a lo que vamos es lo siguiente, no existe un único padre en un árbol, es como que siempre es en relación a otro nodo. Un nodo es el padre de uno, ¿se entiende? Un nodo es el hermano de Hmm. otro. Entonces siempre hay que marcar a los nodos. Ahora, por ejemplo, a ver si podemos ver un árbol donde se puedan reconocer mejor los ítems antes de ir a camino. A ver, vamos a... Fíjate acá. Acá tenemos varios árboles, ¿no? Vamos a este de letras naranjas que está acá. El árbol que está... Hmm. Lo que estamos diciendo es lo siguiente. A es la raíz de todos, porque en un árbol con raíz hay una única raíz. ¿Bien? Ahora, M es padre de I y de E, ¿sí? Pero no es padre de D. I es hijo de M y es descendiente de A. I. Entonces es como cuando estamos hablando acerca de padre, hijo, hermano, es en relación a algo, ¿no? En relación a un nodo. O sea, I es hermano de E, pero I no es hermano de K y de L.
porque no tienen el mismo padre, ¿no? Sí, profe, ahí va, Ahí va. ahí va. Bien. Bueno, entonces sigamos con la terminología. Eh, bueno, a las líneas que conectan los nodos se las suelen llamar aristas en árboles. Se las llaman aristas definitivamente cuando veamos grafos, pero bueno, también en árboles se las conoce como aristas y consiste en la conexión entre dos vértices. ¿Sí? Bien, vamos a definir lo que es camino. Un camino vendría a ser una sucesión de vértices donde cada vértice debe estar conectado con el siguiente. ¿Sí? O sea que, eh, vamos a ver, acá un ejemplo de camino podría ser del 3 al 13, ¿no? Y el camino es 3, 6, 13, como muy intuitivo. Otro ejemplo de camino podría ser 1, 3, 6, 13. Es decir, que se debe cumplir de que esa sucesión de vértices hay una adyacencia. ¿Sí? Es decir, que, por ejemplo, 1, 11, 21 no es un camino, porque esa sucesión de vértices que dije no están conectados directamente, no son adyacentes. Entonces, esa sería la definición de camino, la repasamos de vuelta. Un camino es una lista de vértices, es decir, una sucesión de vértices. Estos vértices son distintos, donde cada vértice debe estar conectado con el siguiente. Es decir, debe haber una relación de adyacencia entre esos vértices. De acá vamos. Y esta es la condición que define de manera precisa lo que es un árbol. Y guarda con esta definición, ¿sí? Para que un dibujo que alguien me haga, por ejemplo, A, B, C y D, y podamos decir que eso es un árbol, debe cumplir lo siguiente. Debe existir un único camino de cualquier nodo del árbol para todos los nodos del árbol. A ver, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Me está diciendo que si yo quiero ir del nodo 42 al nodo 74, existe un único camino posible. Si existiera más de un camino, no sería un árbol. ¿Lo ven? O sea, si yo quiero ir del 42 al 74, la única chance que tengo es ir al 46, ir al 53, ir al 41, ir al 60 y después llegar al 74. Bien, entonces esa es la definición de árbol. Y ahí un compañero se adelanta y dice, si no parecería más como una red. Bien, esa red es un grafo. Eso lo vamos a ver en las últimas clases, el tipo de dato grafo. Pero entonces, fíjense cómo se define un árbol. Para que algo sea un árbol debe existir un único camino, de cualquier nodo a todos. Es decir, además de que debe haber un camino de cualquier nodo a todos, ese camino debe ser único. ¿Sí? Esa es una definición bastante precisa. Fíjense que tanto el árbol libre cumple con esto. Si yo quisiera ir de acá hasta acá, tengo un único camino posible. No tengo dos. No hay una sola variante para ir de acá hasta acá. ¿Lo ven? No vimos grafos, así que el segundo párrafo de este slide no tiene sentido que lo analicemos ahora, ¿sí? Grafos lo vemos después. Esto es del cuatrimestre anterior, que primero vimos grafos, porque el TP era muy de grafos. Bien, y tampoco tiene sentido el tercer párrafo. Lo vamos a ver cuando veamos grafos, ¿sí? Lo que es un bosque. Pero bueno, por ahora en terminología tenemos qué es un nodo, qué es un padre, qué es un hijo, qué es un hermano y lo que es camino. Vamos ahora a ir a metiéndonos un poco más fino con la terminología. Bien, la longitud de un camino es igual a la cantidad de vértices que hacen ese camino menos 1. Eso se conoce como longitud de camino.
Es decir, ¿cuánto me costaría, por ejemplo, ir de A a P? Es decir, ¿cuál es la longitud de camino de A a P? Esa es la pregunta que les hago. Bien, ahí tiraron 3, exacto. Porque el camino sería A, E, K, P. 4 menos 1, 3. O también lo podrían ver como la cantidad de vértices, ¿no? Perdón, la cantidad de aristas o palitos, ¿no? Aristas. Empecemos a usar. Bien. Bien, eso es la longitud de camino. La aridad, que la mencionamos al comienzo, es la cantidad es una restricción sobre el árbol, que me da la cantidad máxima de hijos que puede tener. No significa que todos tienen que tener esa cantidad, sino que es la cantidad máxima. Por ejemplo, ¿cuál es la aridad del árbol que tenemos acá a la izquierda? Ahí me tiraron 3. Tiran 6. Es 6 la aridad del árbol de la izquierda. Pues fíjate que A tiene 6 hijos. Bien. Entonces, el árbol de la izquierda tiene una aridad de 6. Eso es lo que se diría. El árbol de la derecha, ¿cuál es la aridad del árbol de la derecha? 2. Bien, un árbol que tiene aridad 2 es un árbol binario. ¿Sí? Un árbol que tiene aridad 3 es un árbol ternario. Un árbol que tiene aridad 4 es un árbol cuaternario. Y así todo lo que quieras. ¿Sí? Y esos son los árboles enearios de la clasificación original. Bien. Bueno, vamos ahora a lo siguiente, altura. La altura de un árbol es la longitud de camino hacia la raíz de la hoja más lejana. Bien. Es decir, que la altura es una propiedad del árbol. No es que es la altura de un nodo dentro del árbol, sino que es una propiedad global del árbol. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es la altura del árbol de la izquierda y cuál es la altura del árbol de la derecha? A ver si entendieron el concepto de altura. A ver, vamos a empezar. La altura del árbol de la izquierda, ¿cuánto es? Exactamente 3. ¿Cuál es la hoja más, a ver, analicemos, cuál es la hoja más lejana a A? Y tanto P, Q o N son las más lejanas. ¿Cuál es la longitud de camino? 3. Bien, esa es la altura. Bien. Y bueno, para el árbol de la derecha habrán hecho el mismo análisis y es 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, menos 1, 7. Esa es la longitud de camino, porque las hojas más lejanas son Q y M. Bien, entienden que Q y M son hojas, L es un nodo interno, K es un nodo interno, E es un nodo interno, D es un nodo interno, C es un nodo interno, B es un nodo interno, A es la raíz. Ahí para ir repasando la terminología que vemos ahora. Bien. Bueno, entonces ya tenemos el concepto de altura de un árbol. Vamos ahora a ver el concepto de nivel. Nivel es una propiedad que es por nodo y corresponde a, por ejemplo, la pregunta sería ¿cuál es el nivel del nodo K? Y es el número de nodos que se encuentran entre un nodo y la raíz. O sea, vendría a ser como la longitud de camino de A hasta acá, lo que me están preguntando. Cuando me preguntan el nivel de un nodo, es la longitud de camino hacia la raíz. O sea, el nivel de K es 2. Bien. Bien. Y el tamaño de un nodo es simplemente la cantidad de nodos.
Es como contar es como decir cuántos elementos hay en una lista. Bueno, cuántos elementos hay en un árbol. Es la cantidad de nodos. Hasta acá vamos, tranca. Bien, sí, les dije que era muy eh, lindo. Vamos ahora con árbol binario. Un árbol binario es un árbol con raíz que tiene aridad 2. A partir de esta terminología que ya cubrimos hasta ahora, se definen un montón de árboles. Existen muchos árboles. Por ejemplo, árbol binario, árbol ternario, árbol ABL, árbol B más, no, árbol B no sé qué. Y todos van poniendo restricciones con la terminología que vimos. Ahora el que estamos viendo es árbol binario. La única condición para que un árbol sea binario es que tiene aridad 2. Es decir, que se trata de un árbol con raíz, es decir, que un árbol libre no es un árbol binario, y tiene que tener aridad 2. Es decir, que es un árbol con raíz de aridad 2. Hasta acá vamos con la definición de árbol binario. Tranquilos, ¿no? Estos son todos los ejemplos que tenemos acá son árboles binarios. Bien, vamos a complicar un poco las definiciones ahora. Vamos a decir qué es un árbol lleno y qué es un árbol completo. Bien. Un árbol lleno, todos los nodos internos tienen la máxima cantidad de hijos. ¿Sí? Eso es un árbol lleno. Y además, me está faltando una definición, todas las hojas están al mismo nivel. Bien. Entonces la pregunta que les hago es ¿cuál de todos estos árboles o cuáles de todos estos árboles están llenos? Bien, A y D dicen por ahora. Y alguien dice solamente D. Alguien está preguntando que están al mismo nivel. Dimos la definición de nivel, vamos a repasarla, cualquier cosa. Pero el nivel es una propiedad de un nodo. Alguien me puede preguntar cuál es el nivel de N, cuál es el nivel de H, cuál es el nivel de O. Y el nivel es la longitud de camino hacia la raíz. O sea, el nivel de N es 1, 2, 3. El nivel de H es 1, 2. Bien. Y lo que me está diciendo acá la definición de árbol binario lleno es que todas las hojas tienen el mismo nivel. Bien. Entonces, vamos con el árbol A. Y vamos a ver las dos propiedades de árbol lleno. La primera es, todos los nodos internos tienen que tener dos hijos. Con el árbol A, ¿se cumple eso? ¿Que todos los nodos internos tienen dos hijos? No, dicen que no. Yo veo que sí se cumple. O sea, todos los nodos internos tienen dos hijos. Fíjate, nodo interno es este, tiene dos hijos. Este tiene dos hijos. Este tiene dos hijos. Este no es un nodo interno, este es un nodo hoja. Es decir, que todos los nodos internos tienen dos hijos. El caso del B, vemos que este es un nodo interno, pero no tiene dos hijos. ¿Lo ven? Entonces acá, las definiciones que vimos, si bien son fáciles, no estamos viendo simplezas, ¿sí? O sea, nunca traten de pensar la definición. Entonces, A por ahora cumple esa condición. Todos los nodos internos tienen dos hijos. La segunda condición es que todas las hojas están al mismo nivel. ¿Cumple con esa condición el árbol A, que todas las hojas están al mismo nivel? No lo cumplen, exactamente. Entonces el árbol A no es un árbol lleno. El único árbol lleno es el D. Y visualmente uno reconoce al toque lo que es un árbol lleno, ¿no? O sea, se nota que D está lleno. Bien. O sea, un árbol lleno, todos sus nodos internos tienen el máximo, la aridad completa. Y además, todas las hojas están al mismo nivel. Si hay alguna hoja que no está al mismo nivel, no es un árbol lleno. Bien, tenemos la definición de árbol lleno. Árbol de Navidad es un árbol lleno. Bueno, claro, sí, el típico árbol de Navidad es un árbol lleno.
Bien, vamos ahora a lo que es un árbol completo. Todo esto es para árboles binarios, ¿eh? Bien, bueno, un árbol binario completo es lo siguiente. Eh, a ver, dice lo siguiente. En el nivel h-1, donde h es la altura del árbol, si yo me paro en el nivel h-1 y lo podara al árbol, me dice que debería estar lleno. Esa es la primera condición. Pararme en la altura, en el nivel igual a la altura -1 y ver que a ese nivel está lleno. Bien, vemos que el árbol A cumple con eso. O sea, si yo lo podara acá y miro hacia arriba, tengo un árbol que está lleno. Bien, y la segunda condición es que a partir de ese nivel para abajo se va a encontrar relleno de izquierda a derecha. Y ahí los mata, ¿no? Es decir, que se empieza a llenar de izquierda a derecha. ¿Alguien entendió lo que es un árbol binario completo con esta definición? A ver, léanla 80 veces. Porque con lo que vimos de terminología deberían entender la definición de binario completo. Traten de leerla, a ver. Eh, a mí me confunde cuando dice que llenan el árbol de izquierda a derecha. Esa parte Bien, no. analicemos el árbol A. Suponete que me paro en el nivel h-1, ¿no? El nivel h-1 es acá, ¿no? Que me paro acá significa que le corto todo estos 4 nodos que están acá. Bien, lo que debería haber acá es que esté lleno. Y está lleno. Bien, ahora los nodos que se agregan deberían rellenar el árbol de izquierda a derecha. Este está de izquierda, bien, bien. Y fíjate que acá se ponen hijos de este que está acá sin haber rellenado el de la izquierda, el que está más a la izquierda. O sea que este no es un árbol completo. Para que sea completo, estas dos hojas que están acá deberían ser los hijos del que está más a la izquierda que le faltan hojas. ¿Se entiende eso lo que es relleno? Más o menos. Significaría, A ver, ¿cuál sería relleno de todos estos y cuál no? entendería que el B y la E. El B y la E. Bien, analicemos. El B me paro en el nivel h-1, que sería acá, y lo tengo lleno. Bien. Y todos los nodos que me faltan se van rellenando de izquierda a derecha. O sea, el nodo que está más a la izquierda es este. Debería tener todos sus hijos. Bien. El nodo que le sigue más a la izquierda es este de acá. Debería estar lleno de izquierda a derecha. Bien. O sea, el árbol B es un árbol completo, el que está acá. Y el otro que habías dicho era el E. Y el M ya me parece que no, porque para empezar, fíjate que este nodo, que es interno, no tiene todos sus hijos. Hay aparte Está el nivel lleno a la H menos derecha 1 no antes de... cumple. Claro, y además este que Sí, está acá debería estar más a la izquierda, este debería estar acá. sí, total. Bien, ¿el árbol D es completo? Sí. Sí, un árbol que está lleno está completo. Bien, o sea, un árbol completo y un árbol lleno, o sea, visualmente es más fácil definirlo visualmente que definirlo con palabras. O sea, el árbol A no es se ve a lo lejos que no está lleno. Y para que esté completo, estos dos hijos, en lugar de ser hijos de este nodo que está acá a la derecha, debería ser el de acá. Porque se debe rellenar de izquierda a derecha. Esa es la definición de árbol completo, ¿bien?
Bien, entonces ya tenemos esas definiciones. Vamos ahora a programar, ¿sí? Vamos a trabajar con este árbol de prueba, siempre sobre árboles binarios, y vamos a ver los siguientes algoritmos, ¿no? O sea, cuando alguien agarra y empieza y le enseñan un vector, le enseñan una lista, el primer algoritmo que ven es un algoritmo que pueda recorrer todos los elementos, ¿no? Es el primer algoritmo, es decir, un algoritmo de recorrido. En el caso de una lista y un vector, ustedes hacen para el vector un for, arrancan del comienzo hasta el final y hacen un recorrido secuencial de ese vector. Lo mismo con una lista, pero en vez de utilizar una variable i, utilizar un iterador. Ahora vamos a recorrer un árbol. Son los primeros algoritmos que vamos a ver. Existen dos sabores de recorridos. Los que se conocen como recorridos en profundidad. Y esta abreviación se la graban en la memoria, DFS. DFS significa estrategia en profundidad. Bien. Y otro sabor distinto es recorrido a lo ancho. Esto también se lo graban en memoria. Un recorrido a lo ancho es BFS. Son las abreviaturas en inglés. DFS significa Deep, profundo. First Search, búsqueda en profundidad. Es como que va en profundidad. Y BFS significa Breadth, que es a lo ancho. ¿Qué dije? First Search. O Find Search. Bueno, me estoy olvidando la F, qué carajo significa. Pero es en profundidad. ¿Sí? Breadth. First Search. Búsqueda. No sé si la F es de First o Find. Pues alguien lo puede googlear y verlo, ¿no? Y colaborar. Bueno, continuamos. Entonces, hay dos sabores para recorrer los árboles. O sea, con un vector, bueno, uno podría decir un recorrido en reversa también. Hay como dos sabores. Bueno. Acá tenemos dos sabores grandes que es en profundidad, Depth First Search. Ahí encontraron que la F es de First. Gracias Google, dice. Bien. Bueno, vamos a ver cómo es. Primero vamos a ver la estructura. ¿Sí? Vamos a abrir Eclipse. Fíjense que en Slack van a tener el mismo proyecto que yo abro ahora. Que no es este, es este de árboles. Bien, y vemos lo siguiente. Tenemos acá el nodo de un árbol y vemos que es una estructura recursiva, así como el nodo de una lista, donde tiene dos hijos, subárbol izquierdo y subárbol derecho. Porque fíjense la siguiente definición recursiva de un árbol binario. Un árbol binario es un nodo que tiene que puede tener como hijos máximo dos árboles binarios. O sea que lo que me está diciendo es que el hijo de un árbol binario es otro árbol binario. O sea, si yo tomara esto que tengo a la izquierda es un árbol binario. Es una definición recursiva. Y de hecho también la estructura de datos es recursiva. Esto es una estructura recursiva como la de nodo, que para definirse se nombra a sí mismo. Y los algoritmos que vamos a implementar son recursivos, de hecho. Lo vamos a hacer con recursión, porque tiene una naturaleza muy recursiva esto, ¿sí? Entonces hay tres tipos de recorrido. Recorrido en orden, recorrido en posorden y recorrido en preorden. Yo voy a decir cómo son los recorridos y cómo se recorrería el árbol que tenemos acá como ejemplo. Y ustedes después van a tener que implementar eso que yo digo. Ese va a ser el objetivo. Voy a dar la definición de recorrido en orden, recorrido en preorden, recorrido en posorden y ustedes después la van a implementar.
preorden. Preorden hace lo siguiente. Recorre en preorden el hijo izquierdo. Una vez que recorrió en preorden todo el hijo izquierdo, muestra el nodo. Esto sería recorrer en preorden un nodo X. ¿Sí? En particular, si yo quisiera recorrer todo el árbol, a mí me tendrían que llamar a mi función con el nodo A. Y me dicen, recorreme en orden este árbol. Y me están dando el nodo A. ¿Bien? Entonces estamos diciendo lo siguiente. Es recorrer en preorden un nodo X. Es recorrer en preorden el hijo izquierdo. ¿De quién? De ese nodo X. Vamos a poner acá. Una vez que recorrí en preorden el hijo izquierdo del nodo X, ahí recién lo voy a procesar el nodo X. Que para nuestro ejemplo yo voy a pedir que mostrarlo por pantalla, hacer un cout. Hacer un cout del ítem que tiene el nodo. Y una vez que terminé de hacer eso, voy a recorrer en preorden acá me comí las R's. Recorrer en preorden el hijo derecho del nodo X. Bien. Este sería el recorrido en preorden. Fíjense una cuestión, es recursivo. A ver, ¿cómo sería esto siguiendo la recursividad? Supongamos que a mí me dan este árbol para recorrer en preorden. A ver cómo carajo puedo achicar esto, sacar esto. Bien, a ver si esto se puede poner más grande. Ah, ahí está. Bueno, a ver. Hacemos lo que podemos. A ver, veamos esto. Si yo quiero recorrer en preorden este árbol que tengo acá. Acá, ¿viste? Acá es cuando extraño el pizarrón. ¿Ves? Yo ya hice cagadas. Totales. Totales. Y Google Chrome seguro está perdiendo memoria a lo loco. ¿Sí? Bueno, yo quiero... ¡Oh, Dios! Está muy lento. Tengo como 32 GB creo en esta máquina. Les juro que tengo 32 GB, Core i7. Y está súper lento. Vamos acá. Si yo quiero recorrer en preorden este nodo, este árbol mejor dicho, a ver si puedo hacer esto. Y sobre esto, tener esto acá. Bien, ahora está mejor. Bueno, ahí estamos mejor. Si yo quiero recorrer en preorden este árbol, a mí me pasan el nodo raíz, que es A. Bien, bien. Y lo que me dice el algoritmo es, mira, recorrer en preorden el hijo izquierdo. Es decir, que se llama recursivamente el mismo. Y me dice recorrer en preorden el hijo izquierdo. O sea, el hijo izquierdo de A, ¿cuál es? O. Bien. Y como se llamó recursivo, vuelve a decirse acá. Bueno, ahora el nodo X vendría a ser O. Bien. Recorre en preorden el hijo izquierdo de O. Es U. Bien. Se llama de vuelta recursivamente. Dice recorre en preorden el ojo izquierdo de U. El hijo izquierdo de... El ojo izquierdo, estoy diciendo, estoy re loco ya. El hijo izquierdo de U
¿Cuál es? Null. O sea, ya acabé. O sea, ya terminé de recorrer el hijo izquierdo de U. Como ya terminé de recorrer el hijo izquierdo de U, muestro el nodo U. Entonces, lo primero que va a mostrar el recorrido en preorden es U. Bien. Luego, ¿qué tiene que hacer? Recorrer en preorden el hijo derecho de U, que no es ninguno. Entonces ya terminé de recorrer en preorden todo este subárbol que está acá, que es U. Bien, ahora vuelve la llamada recursiva acá, a O. Cuando estaba con el nodo O, yo mandé a recorrer en preorden el hijo izquierdo U. Ya lo recorrí todo. Tengo que procesar ahora el nodo O. Entonces ahora va a mostrar O. Y luego recorrer en preorden el hijo derecho de O, que es X. Y cuando llamo a recorrer en preorden el hijo derecho de O, que es X, se vuelve a llamar con todo esto de acá. Recorre en preorden el hijo izquierdo de X, que no es nadie, entonces ya terminó, entonces ahora recién lo muestra. Después recorre en preorden el hijo derecho de X, que no es nadie, entonces no muestra nada. Entonces ya se recorrió en preorden todo el hijo izquierdo de A. Y, primero se visitó al U, después al O y después al X. Ahora, como ya se recorrió en preorden todo el hijo izquierdo de A, se hizo esto, ahora se muestra A. Y se pasa a recorrer en preorden el hijo derecho de A. Recorrer en preorden el hijo derecho de A es recorrer en preorden B. Recorrer en preorden B es primero recorrer la izquierda. Recorrer en preorden Z es recorrer la izquierda, no hay nadie, se muestra Z, se muestra en preorden el hijo derecho de Z, que no es nadie, ya se mostró todo el hijo izquierdo de B. Como ya se mostró todo el hijo izquierdo de B, ahora recién se muestra B. Bien, como ya se mostró B, se recorre en preorden el hijo derecho de C. ¿Cuál va a ser el siguiente nodo que se muestre por pantalla? ¿C o Y? Esa es la pregunta que les hago ahora a ustedes. Bien, parece que están pensando la recursividad los estudiantes. Sí, es Y y es C. Bien, ahora el objetivo sería que ustedes agarren y me implementen la función recorrer en preorden. Recorrer en orden, mejor dicho. ¿Todo eso era en preorden, dije? No, no es preorden, es en orden. Es un desastre esta clase. O sea, todo donde era pre es en orden. ¿Sí? Porque se muestra después de haber mostrado la izquierda y la derecha. Va al medio, ¿sí? Es en orden. Bien. Entonces, quisiera que implementen esto que hicimos recién, que es recorrer en orden, siguiendo esta estrategia. Y comenten todo lo demás. Así podemos ver que sale por pantalla lo que hicimos recién. Así ya tenemos el primer algoritmo de recorrido de árbol. Obtener altura también lo vamos a comentar. Bien, son todos los algoritmos que tenemos que hacer en esta primer clase de árboles. A implementar recorrer en orden con lo que entendieron que está acá y con esta salida. ¿Sí? El árbol ya está armado, ¿sí? El árbol del pizarrón, que no hay pizarrón. Es este que ya se crea el árbol de prueba, no tienen que hacer nada de eso, eso ya, funciones creacionales. Este es para el caso de un árbol, este para el caso de una hoja. Bien, ¿cómo sería la implementación recorrer en orden que es recursiva? Y tiene que mostrar, o sea, el recorrido en orden es recorrer todos los nodos e ir mostrándolos. O sea, lo que hace la función de procesar nodo es mostrarlo, ¿sí? Bien. Bueno, les doy
unos minutos o el tiempo que quieran para que implementen este algoritmo. Cuando alguien lo tenga, lo avisa por el chat. Si alguien no entendió, trata de entenderlo. Sí, o sea, lo describimos recién. ¿Sí? No, este es el algoritmo. Recorrer en orden un árbol es recorrer en orden el hijo izquierdo de ese árbol que me dan. Cuando ya terminé de recorrer en orden todo el hijo izquierdo, recién ahí te lo proceso ese nodo, que para nosotros procesar es mostrarlo por pantalla, y después tengo que recorrer en orden el hijo derecho de ese árbol. Y la salida por pantalla que deberíamos ver del programa es esta de acá. Bien, cuando alguien lo termine, me avisa. Bueno, a ver, ahí volví. Creo que hay una implementación que me pasaron. Vamos a verla. A ver, un segundito. Bien, a ver, recorrer en orden. Esto es lo que me pasaron. Y sí, con esto, este es el algoritmo que describimos recién. Tengo que recorrer en orden el árbol izquierdo. Una vez que ya recorrí todo el árbol izquierdo en orden, esto es una llamada recursiva. ¿Sí? Es un divide and conquer, ¿no? Recorrer un árbol en orden es recorrer en orden toda la izquierda. Una vez que se recorrió toda la izquierda, recién ahí muestro al ítem y después muestro recorro toda la derecha. Tengo un bug. Y no lo veo, ¿eh? A ver. No, un bug, tengo un error de compilación, digo. Ahí está. A ver si era el mismo que teníamos acá y no cometimos ningún error. U, X, A, Z, P, Y, C. Bien, perfecto. Bien, ¿quedó claro el recorrido en orden? Bien, vamos a explicar ahora los otros recorridos. Recorrido en preorden. Básicamente lo que en preorden es este. Primero se muestra el nodo, después se recorre en preorden la izquierda, después se recorre en preorden la derecha. ¿Sí? Este es el recorrido en preorden. ¿Sí? Como que la regla memotécnica es en significa mostrar el nodo en el medio, preorden, mostrar el nodo primero, y bueno, y posorden, ¿cuándo va a mostrar el nodo? Al final. Son los tres recorridos, los tres sabores de recorridos tipo DFS, o sea, en profundidad de árboles. Acá no hay que equivocarse con las llamadas recursivas.
Recorrer en posorden es, primero recorrer toda la izquierda, después recorrer toda la derecha, y una vez que mostraste los dos subárboles, recién mostrá a este árbol. Es decir, que lo último que va a mostrar es la raíz, ¿no? O sea, a mí me pasa en la raíz. Ok, antes de mostrar la raíz, recorro en posorden toda la izquierda, recorro en posorden toda la derecha. Bien. Entonces ahí ya tenemos los tres recorridos en profundidad. Podemos empezar a... Bien. A la vez me gustaría que hagan estos dos algoritmos. El de destruir y el algoritmo recursivo para obtener la altura. ¿Sí? Bien, esos dos algoritmos. Destruir y obtener la altura. ¿Cómo destruirían el árbol? O sea, es hacer un delete de cada nodo, pero tienen que hacer un recorrido que corresponda. ¿Y cómo harían el algoritmo de obtener la altura de un árbol que debe ser recursiva? ¿Sí? Algo que falta para... Recuerden lo siguiente. Bueno, la definición de altura es que el árbol nulo tiene una altura de -1. Porque la definición de altura que habíamos visto decía la longitud de camino, ¿no? La hoja más lejana -1, eso era, ¿no? Eso era la definición de altura. O sea, un árbol que tiene un solo nodo, que es una sola raíz, tiene una altura de 0. Esa es la definición de altura que estamos viendo. En alguna bibliografía cambia eso. Te dice que, bueno, el árbol nulo tiene una altura de 0 y cuando un árbol tiene un solo elemento, la altura es 1. Y acá estamos tomando otra. Es decir que eso es algo que cambia según la bibliografía que uno toma. Pero vamos con esta definición. Árbol nulo tiene una altura de -1 y árbol que tiene un elemento tiene una altura de 0, que es lo que habíamos dicho como definición de altura. Bueno, a ver, implementen estos dos algoritmos, obtener altura y destruir árbol. Y ya que estamos, definamos recorrido a lo ancho, por si alguno termina muy rápido destruir árbol y obtener altura, porque quiero que hagan todos estos algoritmos, o lo vamos a hacer, lo vamos a terminar subiendo. Vamos a ver el recorrido a lo ancho, cómo es el recorrido a lo ancho, que es bastante sencillo de explicar. Bien, el recorrido a lo ancho, fíjense que los recorridos en profundidad van a fondo, ya sea por izquierda, por derecha, mostrando, no mostrando, siempre van a fondo. En cambio, el recorrido a lo ancho de este árbol sería el siguiente. También lo podríamos decir en criollo por nivel, ¿no? Es un recorrido por nivel. Y es uno solo, no es que hay en preorden, posorden, no. Hay un solo recorrido a lo ancho y es el siguiente para este árbol. A, O, B, U, X, Z, C, Y. ¿Sí? Este sería el recorrido a lo ancho del árbol que debería obtener. ¿Sí? Es decir, que va por nivel, que, bueno, obvio, primero muestra el A y después muestra el siguiente nivel de izquierda a derecha, o B.
el siguiente nivel de izquierda a derecha, U, X, Z, C, Y, ¿no? Ese es el recorrido a lo ancho que dijimos BFS. Cuando veamos grafos, veremos las propiedades que tienen el recorrido en profundidad, FS, y las propiedades que tienen el recorrido a lo ancho. Bien, bueno, para este algoritmo necesitan utilizar una estructura auxiliar, una cola. Es decir, tienen que utilizar una cola para hacer la implementación de este algoritmo. Es la forma de hacerlo. Es una de las formas de que hay. Así que en el código fuente que se descargaron del canal hay una cola de ítems o de nodos, no sé de qué será, que deberían utilizar, ¿sí? O creo que la cola es genérica. Bien. Entonces, bueno, arranquen haciendo las implementaciones que falta. Obtener la altura del árbol, destruir el árbol y hacer el recorrido a lo ancho del árbol. Cuando tengan alguno, ya sea el de destruir y obtener altura, lo van dejando. Vamos a dar media hora para que puedan hacer los tres algoritmos, ¿sí? Así que bueno, tienen 30 minutitos. ¿Cómo vienen con la consigna de trabajo? Ok. Bueno, si están peleando con el de altura, rómpanse la cabeza y sáquenlo porque es para pensar, ¿sí? Traten de buscar, recuerden que es un algoritmo recursivo. Así que lo que deberían y es divide and conquer además, ¿no? Entonces deberían tratar de pensar una estrategia recursiva, ¿sí? Así como cuando fue la de encontrar el mayor de un vector o algo así, cómo obtener la altura de un árbol. Una definición recursiva para obtener la altura de un árbol. Así que bueno, traten de buscar y cuiden las invariantes, porque ahí veo que... A ver, vamos a poner esto para que se vean la grabación. Veo que acá Jorge pasó un algoritmo y fíjate que acá hay una invariante que no estás cumpliendo, que es la siguiente. Si el árbol es nulo, es decir, que no se entró al if y es lo que devolves acá, ¿cuál es la altura? ¿Cuál es la altura del árbol nulo? No, habíamos dicho -1. O sea, la definición de altura era la longitud de camino de la hoja más lejana. La longitud de camino es la cantidad de vértices -1. Entonces, si vos tenés un árbol, eh, ok, esto está bien. Me parece que no estás cuidando la invariante acá. Porque si te pasan ten en cuenta que cuando un árbol es solo una raíz, la altura es 0, ¿no? Y vos acá estás diciendo, bueno, no sé, por ahí está bien este algoritmo, pero yo trataría de ir por uno más claro, ¿no? Pero puede ser que esté, a ver, de hecho, probémoslo.
ver, ya hagamos, o quieren más tiempo, porque estaba bueno los que se estaban rompiendo la cabeza en este algoritmo. A ver, bueno, veamos este algoritmo que está Ignacio lo puso. Obtener altura. ¿Y este funciona para nuestro árbol? No entiendo qué está pasando acá. La altura del árbol es 3. A ver, veamos si está bien. Sí, la altura de este árbol es 3. Bien, ahí está bien el algoritmo. Vamos a chequearlo y a ver la estrategia y dejarla más clara, ¿sí? Un segundito. Me gusta más cómo lo ajustó Jorge. ¿Sí? Hagamos que este algoritmo sea estructurado, ¿sí? Hagamos un homenaje a Dijkstra. Y pongamos una variable, altura. Podríamos ponerle -1, así ya nos sacamos la condición de null acá y decimos mientras no sea null. ¿Y acá qué se haría? Se sacaría la altura del árbol izquierdo, la altura del árbol derecho y bueno, la altura vendría a ser 1 más eso, exactamente. ¿No? Y ahí está la implementación recursiva. Ahí está como, fíjense el poder del pensamiento recursivo. Esto era primer parcial, ¿no? Eh, recursividad. O sea, tienen que practicar la recursividad. Es muy importante en programación la recursividad, no porque vayan a implementar algoritmos recursivos, sino por la estructura de pensamiento que es bastante fundacional. Esto a la vez podemos ponerlo en una línea, así nos queda más elegante. La altura es igual a 1 más, y acá podríamos usar si la altura izquierda es mayor, entonces la altura izquierda, caso contrario, la altura derecha.
¿sí? Bien, y ahí nos quedó estructurado y queda clara la definición recursiva, ¿no? Si el árbol es nulo, la altura es -1. Esa sería como la invariante es que esta variable me da la altura del árbol. Por ahora es -1. Si no es un árbol nulo, entonces deja de ser -1 y pasa a ser 1 más eh, la altura máxima, ¿no? Entre su hijo izquierdo y su hijo derecho. Ahí está la definición recursiva, ahí se ve más claro. ¿Sí? Quizás estaría bueno ser explícito con esto de si el árbol es Yo nulo, pasaría ponerle el, -1, ¿no? sí, yo pasaría ese uno más porque eh, justamente ese uno más queda medio porque no se entiende el ajuste. Es que, o sea, acá estás calculando la altura del árbol izquierdo y la altura del árbol derecho. Entonces es uno más la altura del máximo entre esos dos. Y acá estás obteniendo el máximo entre esos dos. Creo que está claro esta parte. Lo de -1 acá estaría bueno ser explícito, que es si el árbol es nulo, ¿no? Pero si el árbol es nulo, significa que no entró acá a calcular la entrada, la altura y devolvió el -1. Ese es el caso base, cuando llegaste a null. Caso contrario, suponete que te pasa un árbol que tiene un solo nodo, ¿no? La raíz. Entonces te pasan la raíz. Bien. Como es distinto de nulo, vas a calcular la altura izquierda y la altura derecha. Los dos te va a terminar devolviendo -1, porque le estás dando el árbol nulo. Entonces la altura de ese árbol es 0, porque es 1 más el máximo de esos, que es -1. Y es correcto, con nuestra definición de altura. Ahora, en otras bibliografías, la altura del árbol nulo es 0 y la altura del árbol que tiene un elemento es 1 y este algoritmo sigue funcionando, ¿no? Es más, estaría bueno utilizar una constante. Ahora sí, apoyo la de sacar el magic number y esa constante le da dar como una claridad hermosa al código. Va a decir eh, altura árbol nulo. Y según la bibliografía se cambia esto. ¿Sí? Entonces ahora sí nos quedó, sacamos el magic number y agregamos más expresividad. Y esto no estaba hecho en cuatrimestres anteriores, ahora queda. Por eso es que cada cuatrimestre es mejor. Se va poniendo más lindo el código. Uno va pensando más el dominio. Y ahí nos quedó el algoritmo. Bien, Al uno habría que reemplazarlo también por un magic number, al 1 bueno, no. por una No, porque constante. es uno más. O sea, no. No. Porque estás diciendo, bueno, yo acá calculé los subárbol. O sea, esto es en todo caso, lo que podríamos poner acá era eh, máxima altura o el máximo de altura de los hijos. Sería máximo de altura de los hijos, ¿no? El máximo de altura de los hijos es todo este choclo que pusimos acá. Entonces ahora se ve más clara la estrategia recursiva. Entonces la altura del árbol es 1 más el máximo de altura de los hijos. Y ahí está bien clara la estrategia recursiva, ¿sí? Quedó más bonito. Esto hubiera hecho el cuatrimestre que viene. Acá con eso va a mejorar. Es como algo que siempre pasa con el código. Uno va a ver el código que hizo hace 2 años y por más que hace 2 años tenía 40 años de experiencia, pasaron 2 años y le encontrás formas de hacerlo más claro y más simple, que es una gran virtud eso. Entonces acá nos quedó un código muy claro para la altura. O sea, lo difícil acá era pensar la estrategia recursiva, ¿no? Es decir, el problema de calcular la altura de un árbol es igual a
calcular la altura de los subárboles, izquierdo y derecho, quedarme con el más grande y sumarle uno. ¡Pum! Esa es la estrategia recursiva. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, este más uno no es un magic number, es como parte del algoritmo. Es como que no. No todo número que está tirado ahí es un magic number, eso es otra. O sea, es como. No se puede. Siempre todo depende. Este uno no es un magic number. El menos uno de acá parecía que sí, ¿no? Porque bueno, ahora ya tenemos la. Es compatible cambiando esta constante para todas las bibliografías, ese algoritmo. Bueno, me gustaría. El destruir se trataba de hacer un recorrido en postorden donde en lugar de mostrar, destruir el nodo, ¿no? Hacer un delete del nodo, es más o menos lo mismo. Eso es el destruir, ¿sí? O sea, destruir árbol les habrá quedado algo así. ¿Sí? Porque bueno, si haces un delete antes y lo usás, está todo mal. ¿Sí? Este es el destruir. De hecho, les voy a dejar como ejercicio. Hay un código duplicado acá. El código duplicado está en que vos acá, en el destruir, estás haciendo un recorrido en postorden, donde en lugar de mostrar el nodo lo estás destruyendo. Entonces, ¿cómo podés cambiar la firma de recorrer en postorden para poder utilizarlo en los dos casos? Para mostrar el nodo o para destruir el nodo en postorden. Es decir, hacer. Y bueno, acá necesitas una función de alto orden, un puntero a función. ¿Sí? Pasándole una función, exacto. Eso les queda como tarea. No quiero que lo hagan ahora, quiero que ahora vayan por más y me hagan el algoritmo de recorrido a lo ancho, donde el recorrido a lo ancho es un algoritmo que es not in place, utiliza una cola. ¿Sí? Quiero que piense cómo hacer ese algoritmo y vamos a dar 7 minutitos, no me queda mucho tiempo, para que en 7 minutitos me vengan con algo. ¿Sí? Hacer el algoritmo de recorrido a lo ancho. ¿Ok? 7 minutitos tienen. Bueno, volvamos. Bueno, volvemos. Díganme, ¿pudieron resolver el recorrido a lo ancho utilizando una cola? Dicen que no. ¿Cómo que? ¿Qué pasó, no? Yo que quería dedicarle la clase a Maradona y usted le doy una consigna. y una co- la consi- capaz que tendré que haber dicho háganlo por el Diego y lo pod- Bueno, vamos a dedicarle la clase el sábado, ¿sí? Así que el sábado vengan, o sea, vénganse súper inspirados, así le dedicamos la clase a Diego, ¿sí? Eh, Vamos a tratar de resolverlo juntos. Me estoy trayendo el TDA cola que lo tenían ustedes. Es una cola genérica. Bueno, ideas. ¿Qué es lo que vamos a encolar? ¿Cuáles van a ser los ítems de la cola? Primer pregunta. ¿Qué es lo que encolaríamos? O sea, ¿cómo sería nuestra estrategia? Recuerden que una cola es
FIFO, ¿no? El primero que encolo es el primero que voy a ir sacando. Los nodos del árbol, exactamente. Nosotros tenemos que procesar los nodos del árbol por nivel. Como que lo nombré al 10 y ya empieza, ya denme 5 minutos que lo saque. No, díganme, vamos, ¿cómo las hojas serían primero? Ese namespace, vamos a ver la cola, a ver. A ver, para que esto se vea con lo que van diciendo. Vamos a poner esto así. Así no los pierdo de vista. Bueno. Y esto lo agrandamos más acá. Es más, esto podemos tapar hasta acá. Las hojas irían primero. A ver, ¿qué otras ideas? No sé si tiene sentido que las hojas irían primero. O sea, vamos a utilizar una cola para ir encolando, esa es la que vamos a... Es decir, nuestra estructura auxiliar va a ser una cola. Bien. La estrategia sería la siguiente. La estrategia sería encolar primero la raíz, ¿no? El subárbol. Voy a ir encolando nodos. Utilizando más la primitiva, ¿no? Y como yo voy a ir encolando todo lo que tengo que ir procesando y desencolando lo que ya procesé, porque fíjense que la característica de un recorrido, lo mismo que sucede con una lista o con un vector, es que no puedo repetir ítems. Entonces, como mi variante es que a la hora de procesar un elemento ya lo saco de la cola, lo desencolo. Y eso es lo que hace la primitiva desencolar. O sea, yo voy a ir cargando la cola y a medida que voy cargando también voy procesando. Entonces, mi condición de corte es mientras la cola no está vacía. Mientras la cola no está vacía, bien. Y acá encolé la raíz. ¿Sí? Si encolé la raíz en un recorrido a lo ancho, ¿qué es lo primero que tengo que mostrar? La raíz. Entonces, vamos a desencolar. Y de hecho acá, como es una cola genérica, tengo que castear, ¿no? Entonces tengo la raíz. ¿Qué es lo que debería hacer a continuación? Es un recorrido por nivel. ¿Cuál es el primer ítem que se muestra? En un recorrido por nivel. Exactamente, la raíz. Vamos a poner un espacio, así se muestra. Entonces ahora estoy mostrando la raíz. Bien, ¿cuál sería el segundo ítem que tengo que mostrar? Exactamente, el hijo izquierdo y después el hijo derecho. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer ahora?
Si mi condición de corte es mientras la cola esté vacía. No, sin recursividad es esto. Fíjate que tengo un ciclo, un while, tengo la línea 81. La recursividad justamente no funcionaría porque es como una pila, ¿no? Entonces, tengo que encolar. Tengo que encolar en la cola el subárbol izquierdo, ¿no? Y después tengo que encolar el subárbol derecho, porque es el segundo a mostrar. ¿Lo ven? Ahora lo que nos está faltando acá es justamente chequear una invariante, que es la siguiente, que es que en mi cola nunca puede haber un árbol nulo. Entonces esto es válido siempre y cuando subárbol sea distinto de nulo. Entonces si el subárbol es distinto de nulo, arranco con el recorrido en profundidad, eso para empezar. Si me pasa en árbol nulo. Y si tengo que cuidar la invariante de que en mi cola nunca debe haber un árbol nulo, porque si no, fíjense, si no cumplo con eso, explota la línea 84. ¿Lo ven? Es como que la línea 84 tiene la precondición de que nodo no es nulo, porque lo estoy utilizando. Entonces, si nodo no es nulo, significa que nunca debo cumplir siempre esa precondición. Que dicho así, precondición y poscondición, lo vimos a nivel de función. Acá lo estamos viendo a nivel de línea de código para desmenuzar el concepto de invariante de un algoritmo. Entonces acá, antes de encolar, debería chequear eso, de que el subárbol izquierdo sea distinto de nulo. Si el subárbol izquierdo es distinto de nulo, entonces lo encolo. Y ahora debería hacer lo mismo con el subárbol derecho. Para cumplir la invariante que está en la línea 84, donde me está diciendo, mira, lo que está dentro de la cola no es nulo porque si no, esta línea explota por el aire. Bien. Bueno, y ahí tenemos nuestro algoritmo de recorrido a lo ancho. Subárbol izquierdo, subárbol derecho, y algún bug acá, pareciera que no. Se llama la función recorrer a lo ancho, sí. Bueno, a ver si podemos compilar esto, ver que está todo bien y ya terminar la clase. Todavía no se la dedicamos al Diego porque tendría que haber salido perfecta, tendrían que haberla hecho ustedes. No le podemos dedicar esto. Está bien, era difícil, era como el primer algoritmo. Esto era lo que tenía que mostrar. ¿Dónde teníamos lo que había que mostrar? No. Ah, no, acá nos comimos el O, ¿no? Este era el recorrido a lo ancho que había que hacer, exactamente, ¿no? O estamos mandando fruta, a ver. Sí, está bien. Nos habíamos equivocado en lo que escribimos. A, O, B, U, X, Z, C, Y. Nos quedó perfecto, ¿no? A, O, B, U, X, Z, C, Y. Bien. Bien, entonces vimos los siguientes algoritmos en árboles, que son fundamentales. Cómo recorrer un árbol, estrategia en profundidad, vimos los tres sabores posibles, en orden, posorden, preorden, y después cómo recorrer por nivel, y vimos un algoritmo que utiliza como una estructura auxiliar una cola, donde van colando el nodo, van colando los hijos, encola la raíz primero,
luego desencola, la condición de corte es mientras la cola no esté vacía, eh, y van colando primero lo que se quiere mostrar después, porque de eso se trata FIFO, ¿no? Que vayan colando lo que corresponde. Bueno, por cada nodo lo que corresponde es primero mostrar el izquierdo, después el derecho. Pero no te olvides de a la hora de desencolar mostrarlo. ¿Sí? Entonces vimos este algoritmo que es un algoritmo del tipo not in place. Bueno, vamos a subir esta resolución. Así ya queda en el canal de Slack. Por supuesto que, bueno, es como el primer algoritmo que ven que utiliza una cola. ¿Sí? Utiliza como estructura auxiliar una cola. Está como el primer ejercicio de esta índole que tiene. Así que bueno, analícenlo. Existen varios algoritmos importantes que utilizan como estructuras auxiliares colas, pilas o colas de prioridad. Estructura de datos que vamos a ver el sábado. Así que bueno, son algoritmos not in place que utilizan alguna colección dinámica de esas básicas que son las que venimos viendo hasta ahora. Bueno, ¿qué tal les pareció la clase? Árboles. Bien, espero que haya quedado bien clara la terminología básica de árboles. La buena noticia es que el tema árboles lo pueden leer del libro que está en español, que es el Joyanes Aguilar. En el Joyanes Aguilar de la biografía está todo lo que vimos hoy, está todo explicado, seguramente de forma mejor. Así que lo pueden consultar ahí también. Si algo no se llegó a entender o es bastante ameno el capítulo de árboles, lo leen solamente hasta árboles binarios. ¿Sí? No, lo que viene después lo vamos a ver la semana que viene. Bueno, entonces el sábado nos vemos. A sus compañeros que no vinieron a la clase de hoy, díganle que por favor vean la grabación de esta clase, ¿sí? Porque el sábado vamos a utilizar árboles. Bien. Bueno, nos vemos el sábado entonces.